Hola, soy Elena González, soy Senior Behavioral Designer y especialista en diseño del comportamiento. Vamos a hablar de Behavioral Economics, de Behavioral Design, o lo que es lo mismo, vamos a aprender cómo la psicología y las ciencias comportamentales nos pueden ayudar a entender mejor a nuestros usuarios, cómo se comportan, cómo les afectan los sesgos, cómo toman decisiones, para así crear mejores diseños y productos digitales. En este rato vamos a hablar de Behavioral Economics o Behavioral Design, como decíamos. Vamos a aprender cómo la psicología y también otras ciencias comportamentales nos pueden ayudar a entender cómo los usuarios toman decisiones en determinados contextos, ¿no? En concreto en nuestros diseños. Además, vamos a hacer un pequeño zoom en esos atajos mentales que toma nuestro cerebro para entender cómo afectan al modo en el que nuestros clientes, nuestros usuarios, consumen nuestros productos digitales. En concreto, vamos a ver en este rato tres partes. Vamos primero a tocar algunos conceptos básicos para entender bien cómo funciona el cerebro de las personas. Luego vamos a ver tres ejemplos de sesgos cognitivos, de heurísticas, que pueden ser muy útiles a la hora de diseñar nuestros productos y servicios digitales. Y vamos a terminar haciendo un repaso de cómo sería el proceso de diseño de comportamiento. Pero antes de nada, me gustaría que hiciéramos un par de experimentos. Primero, quiero que pienses en un perro y en un gato. Te doy unos segundos. ¿Ya los estás visualizando? Muy bien. Probablemente hayas imaginado algo parecido a esto, ¿verdad? Bueno, eh, es lo más normal, ¿no? Seguro que ninguno de vosotros ha pensado en este otro tipo de animal, ¿no? Al menos que tengamos cerca este tipo de animales, pues bueno, es raro que hayamos pensado en ellos. Aunque existen, es cierto, tendemos a pensar más bien en el estándar o la forma más típica, más prototípica del animal que nos están verbalizando o el que estamos leyendo. ¿Por qué no sucede esto? Nuestro cerebro tiene una capacidad de procesamiento limitada y no es capaz de retener todos y cada uno de los animales que existen y todas sus variantes, así que necesita simplificar para poder almacenar toda la información. Tendemos a, de alguna manera, categorizar el mundo. Es como si hiciéramos un análisis estadístico, buscamos como un promedio de las cosas para poder comparar y saber cómo comportarnos en determinadas situaciones. Es cierto que categorizar, pues siempre va a ser tener una visión muy simplificada de la realidad, ¿no? Por tanto, pues más pobre. Pero lo necesitamos para poder sobrevivir, para adaptarnos al entorno, para saber reaccionar de forma rápida, ¿no? Necesito saber que si me cruzo con un perro promedio o un gato promedio, pues no va a ser peligroso, pero que si me encuentro con un león promedio, pues tal vez sí tenga que salir corriendo o no salir corriendo, pero al menos esconderme, ¿no? Y sé que ese animal prototípico va a ser peligroso para mí. Te propongo otro juego. Imagínate que estás de vacaciones en Bélgica. Estás paseando durante tu recorrido por la ciudad, estás en el centro y te apetece tomar un gofre. En la calle ves dos puestos. En el puesto de la acera de la izquierda no hay nadie esperando y en el puesto de la acera de la derecha hay cola para comprar. De los dos puestos, ¿cuál crees que vende el gofre más rico? ¿Ya tienes la respuesta? Bueno, lo más probable es que hayas pensado que el gofre más rico estaría en el puesto de la derecha, donde había más cola, más gente esperando.
Pregúntate por qué crees que es así. Puede ser que esa tienda simplemente sea más barata. Puede ser que los empleados de esa tienda pues atiendan mejor, ¿no? Que los de la de izquierda atiendan mal y que por eso todo el mundo vaya a la de la derecha. Puede ser que la de la izquierda sea una tienda que acaban de abrir y por costumbre la gente de la zona pues no sabe todavía que están muy ricos y que son mejores que los otros y todavía van al de la derecha. Puede ser, no sé, que el de la derecha hoy regale alguna cosa y por eso todo el mundo va para allá. En realidad no lo sabemos, pero el hecho de que esa opción tenga más gente nos predispone a pensar que esa opción es mejor, ¿no? En este caso sería por un tipo de norma o de influencia social, ¿no? En este caso esta heurística. Entonces tendemos a adaptar nuestro comportamiento en función de lo que los demás hacen. De nuevo, nuestro cerebro ha encontrado un modo de simplificar la situación y esa simplificación, esa pequeña pieza de información, ha hecho que sea más fácil encontrar una respuesta a la pregunta que teníamos, ¿no? Ha sido más fácil la respuesta sobre qué decisión tomar, en este caso, que tienda a elegir para tomarnos una merienda, un gofre. ¿Y por qué sucede esto, no? Estos ejemplos que acabamos de ver. Se dice que tomamos más de 35.000 decisiones al día, ¿no? Es una barbaridad. Y realmente menos del 1% son plenamente conscientes. Cuando hablamos de decisiones, estamos hablando de todo tipo, de decisiones sesudas, como hacer un problema matemático o evaluar qué casa me quiero comprar, entre diferentes opciones, pero también, y son en su gran mayoría las que tomamos, otras muy sencillas, como decidir si me voy a sentar o no cuando me voy a subir a un autobús, o si voy a levantar este boli en este momento. Son decisiones que no hago de modo reflexivo, sino automático, sin ser consciente realmente de que estoy tomando una decisión entre otras múltiples posibilidades de comportarme que tengo en ese momento. Si nuestro cerebro tuviese que reflexionar todas y cada una de ellas, todas esas 35.000 decisiones, no bastaría, no daría abasto. Nuestro cerebro, fijaros, representa solo un 2-3% del peso de nuestro cuerpo y sin embargo consume alrededor del 20% de la energía que genera nuestro cuerpo, ¿no? Y lo consume siempre, hagamos lo que hagamos. Está en continuo funcionamiento, ¿no? Aunque el cuerpo aparentemente esté en reposo, ¿no? Físico. Así que como consume mucha energía constantemente, necesita ahorrar recursos. Es por eso que nuestro cerebro necesita tomar atajos mentales para poder ahorrar recursos cognitivos y acelerar nuestro proceso de toma de decisiones, ¿no? Y no acabar, pues eso, agotado, chamuscado. Por tanto, estos atajos mentales, también llamados heurísticas, nos permiten ahorrar recursos cognitivos y acelerar nuestro proceso de decisión. Además, nos permiten acelerar esa toma de decisiones sin necesidad de estar analizando todo el rato nuestro entorno, ¿no? Como pasaba con la fila de los gofres. Como esa pequeña pieza de información que teníamos, nos hemos agarrado a ella, hemos sido capaces solo con esa pieza de información de deducir cómo era la calidad de los productos de esa tienda, ¿no? Tendemos a pensar en este caso que porque muchas personas compran el producto, pues ese producto será bueno, sin pararnos a pensar en que existían otros múltiples factores, muchas piezas de información que no conocíamos y que también podían estar afectando a esa situación. ¿Qué pasa? Esos atajos no son perfectos. Es verdad que nuestro cerebro está diseñado para acertar, pero a veces hacer siempre evaluaciones simplificadas de la realidad puede hacer que nos equivoquemos, ¿no? Puede hacer que
nos lleve a tomar malas decisiones o decisiones no tan acertadas. Esto es a lo que comúnmente se refieren los científicos del comportamiento como una decisión irracional. El cerebro no es una máquina perfecta y estamos muy influenciados por el contexto, ¿no? Y como no somos capaces de poder analizar todas las piezas de información el 100% de forma sesuda, pues tenemos que agarrarnos a esa información que tenemos disponible. Imaginad que os digo que esa tienda de gofres, la que estaba a la izquierda, la que estaba vacía, en realidad era la que tenía los gofres más ricos. En este caso, habríamos cometido un error, ¿no? Por dejarnos llevar por solo esa pieza de información disponible. Ese atajo mental nos habría hecho equivocarnos. Imaginaros eso, que esa fila de gente en realidad nos estaba dando eh, una pieza de información que nos haría equivocarnos. Bueno, esto es un mal necesario, ¿no? Como decimos, nuestro cerebro lo necesita para poder avanzar y poder tomar decisiones constantes, ¿no? Las miles de decisiones que necesita. ¿Qué pasa? Que si yo me equivoco de forma repetida por culpa de estos atajos mentales, ¿no? Si yo siempre caigo en el mismo error por tomar ese atajo mental, en este caso ir detrás de donde va todo el mundo, si yo siempre me veo influenciada por el resto, eh, entonces sería un sesgo cognitivo, ¿no? Si esa heurística, ese atajo mental, me hace errar de forma constante, se convierte en un sesgo cognitivo, ¿no? Es como el proceso que hay detrás en el cerebro es el mismo, pero son como las dos caras de la misma moneda, ¿no? El atajo mental, la heurística, me hace acertar y el sesgo cognitivo es cuando se produce ese mismo mecanismo, ese mismo fenómeno en nuestro cerebro, pero nos hace errar de forma repetida. En definitiva, como vemos, si la heurística me hace caer siempre en el mismo error, lo llamaremos sesgo cognitivo, ¿no? Y es de lo que vamos a hablar en esta clase. Precisamente, Behavioral Economics o el diseño del comportamiento se dedican a entender todo esto, ¿no? Cómo y por qué las personas toman las decisiones que toman. En nuestro caso nos dedicamos a investigar, a entender cómo los seres humanos toman decisiones. Estudiamos esos factores psicológicos, cognitivos, emocionales, sociales, que influyen en las decisiones, en todos los contextos, ¿no? Tanto de la vida diaria como de las decisiones financieras o de consumo. Para ello, utilizamos el conocimiento y la metodología de las ciencias comportamentales. Utilizamos mucho de la psicología, gran parte, pero también del resto de ciencias comportamentales como la sociología, la antropología. Lo que tratamos es de sacar todo ese conocimiento de la ciencia para comprender cómo las personas nos comportamos y tomamos decisiones. ¿Y por qué es esto tan importante para el diseño? ¿No? Porque os estoy soltando todo este rollo. Porque al final entender cómo las personas toman decisiones nos va a ayudar a diseñar mejores productos y servicios, ¿no? Al final estamos diseñando en contextos de decisión donde las personas deciden y entender cómo esas personas, lo que hay detrás en ese procesamiento que tiene su cerebro, nos va a ayudar a crear una mejor experiencia. De hecho, el último concepto que queríamos que vierais es el concepto de nudge. Este es uno de los conceptos más famosos de Behavioral Economics y que quizá ya hayáis oído hablar de él. Y está basado precisamente en esto que hemos hablado, en que las personas no siempre tomamos buenas decisiones. Lo que pasa es que si hacemos pequeños cambios dentro de ese contexto de elección en el que tomamos decisiones, que en nuestro caso serían los diseños, podemos hacer que las personas tomen mejores decisiones, ¿no? Yo tengo un contexto, en este caso lo llamaríamos una arquitectura de decisión, y si yo modifico ciertas cosas,
voy a ser capaz de que la persona se vea con más facilidad para tomar una decisión más que la otra. Y esto precisamente es a lo que llamamos nudge. Son pequeñas intervenciones que hacemos dentro del contexto de decisión y que nos ayudan a modificar el comportamiento de las personas. Para ello, lo que decíamos, hacemos uso de todas las teorías que conocemos de psicología, de las ciencias comportamentales, y también es muy importante tener un conocimiento base de esas heurísticas o de esos sesgos cognitivos, que ahora veremos algunos ejemplos. En este caso, el nudge en español sería también traducido, y quizás lo hayáis oído con ese nombre, como un pequeño empujón. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que yo soy la dueña de un supermercado y quiero que mis clientes no tomen tantos refrescos azucarados. Si yo quiero que las bebidas sin azúcar se vendan más, puedo colocarlas a la altura de los ojos, ¿no? En las repisas. Ya estaría cogiendo un contexto, que es esa estantería, y modificando una parte, ¿no? Modificando esas botellas dentro de las baldas. ¿Qué es lo que estaría pasando, ¿no? Al modificar esa arquitectura de decisión, las personas tendrían un acceso más fácil, tendrían una accesibilidad mayor a las bebidas sin azúcar que a las otras. Estaríamos modificando la arquitectura de la decisión para llevarlos hasta cierto comportamiento. Esto funciona pues porque en psicología sabemos que existe ese error de razonamiento que consiste en que los elementos más visibles, al ser más fáciles de ver y de alcanzar en comparación con lo que no lo son, eh, nos hacen pues tener más en cuenta esa pieza de información. Como decíamos, no tomamos todas las piezas de información, sino solo las que tenemos en este caso más visibles, y al haberles prestado más atención, tenemos más posibilidades de tomar ese producto y no el resto. Me gustaría añadir en este caso también que ese nudge, ese pequeño empujoncito, siempre ha de ser fácil y barato de evitar, ¿no? Yo nunca voy a poder prohibir una de las opciones o poner una multa por escoger otra opción, ¿no? Porque ya no sería empujar, sería obligar a la persona a tomar una decisión, ¿no? Y es algo que no queremos, ¿no? Queremos dejar siempre esa libertad de elección, ¿no? Yo puedo alterar el contexto, puedo alterar el diseño, pero en ningún caso puedo prohibir ninguna de las opciones o, yo qué sé, subir los precios del resto de las bebidas para que elijan la que yo quiero que elijan, ¿no? Eso no es un nudge. Eh, es importante recordar esto porque no dejan de ser otras opciones, ¿no? Para influenciar esos comportamientos. Lo que hemos hablado, las prohibiciones, las leyes, los incentivos económicos pueden resultar efectivos, son efectivos, pero no serían nudge porque estaríamos dando pie a que no haya una libertad de decisión de todas las opciones, ¿no? El nudge siempre actúa restando fricción, haciendo más fácil la decisión que queremos, que tenemos como objetivo. Como decía, existen muchos ejemplos de heurísticas, de sesgos cognitivos que pueden afectar a cómo las personas tomamos decisiones, y hoy vamos a ver 3 ejemplos interesantes. En primer lugar, me gustaría que habláramos del IKEA Effect o efecto IKEA. El efecto IKEA lo que nos dice es que las personas tendemos a dar más valor a aquellos productos que hemos elaborado por nosotros mismos que aquellos que están elaborados por otras personas o que ya están listos para utilizar. Los autores que investigaron este efecto hacían un símil, ¿no? Una metáfora con esta cadena de muebles, ¿no? Con IKEA. ¿Por qué? Porque bueno, parece que vas a las afueras a comprar tu estantería, te cuesta un montón montar el mueble, la estantería, sudas para encontrar y poner cada tornillo, tardas un montón en instalarla, pero después de todo este proceso, que puede ser incluso frustrante muchas veces, cuando por fin ya consigues terminar tu mueble,
te parece que, bueno, que es que ese mueble parece que te gusta más que el resto de los que tienes en casa. Es como si todo el esfuerzo que hubieras invertido al haber montado ese mueble, pues hubiese hecho que valoraras más esa estantería que si la hubieras comprado ya construida, ¿no? Y eso es a lo que se refiere ese IKEA Effect. Os muestro un experimento interesante, ¿no? Para demostrar este efecto, los científicos hicieron este experimento. Pidieron a los participantes que construyeran una figura de origami. Ya sabéis, estas figuritas de papel, ¿no? Como la que tenemos ahí en la pantalla. Eh, a este grupo de personas se les daba un papel con las instrucciones para construir ese origami. Pero hay que decir que, bueno, la gente que participaba en el experimento, pues era gente normal, como nosotros. Bueno, no sé si hay algún especialista viéndonos en este momento, pero bueno, lo normal es que no seas un experto haciendo este tipo de figuritas, ¿no? Entonces, bueno, digamos que las figuras que salían, ¿no? Que hacía la gente, pues no eran tan bonitas como las que veis en pantallas, ¿no? Era una cosa pues más bien de andar por casa, arrugadilla, ¿no? El caso es que teníamos a este grupo de creadores de origami, por un lado, y por otro a un grupo que no confeccionaba ningún origami, ¿no? Que serían los observadores. Cuando los creadores terminaban, se les decía, oye, ¿cuánto dinero ofrecerías por quedarte con el origami que acabas de construir? Eh, entonces, bueno, crearon los experimentadores un sistema de pujas en el que también no solo participaban los creadores, participaban también los observadores. ¿Y qué observaron? Lo que vieron es que las personas que habían construido un origami estaban más dispuestas a pagar más dinero por esas piezas de papel que aquellos que no habían construido los origamis. Hay también una segunda parte de este experimento que es todavía más interesante, en la que lo que hicieron estos académicos fue tapar las instrucciones para que fuera todavía más difícil hacer las figuras. Eh, Pretendían, bueno, que salieran figuras todavía peores que las anteriores. ¿Qué pasó? Que las personas, los creadores, invirtieron más esfuerzo en hacer esas figuras, pero los resultados fueron todavía peores, ¿no? Imaginaros entonces, sin instrucciones, el tipo de figuras que salieron, ¿no? Se parecían más a una bola de papel que a otra cosa. Sin embargo, cuanto más esfuerzo habían invertido en hacer su figurita, más valor le daban. Y por el contrario, los observadores, que sí que eran capaces de evaluar la calidad del producto de forma más objetiva, dieron mucho menos valor a esas piezas pues, tan horrorosas, ¿no? Que tenían en esa puja. Con este estudio lograron confirmar que cuando construimos algo por nosotros mismos, invertimos ese esfuerzo, lo valoramos de forma menos objetiva, nos sentimos más orgullosos, más apegados emocionalmente al objeto en cuestión y bueno, pues tendemos a darle más valor por ese esfuerzo que hemos invertido en construirlo y en prepararlo. Os pongo un ejemplo también muy característico, ¿no? Que es, ya veréis que contraintuitivo, que es este de unos preparados para hacer bizcocho. Al parecer hubo una empresa en Estados Unidos que se dedicaba a hacer, bueno, a vender mezclas de preparados para hacer bizcochos instantáneos y tenían una mezcla que consistía en vender un polvo con todos los ingredientes y solo había que añadirle agua, ¿no? Es lo que se llevaba en aquel entonces, este tema de ir haciendo productos preparados, tenían bastante éxito. El producto en sí parecía perfecto. El sabor era como el de cualquier otro bizcocho, pero solo tenías que tener el agua para prepararlo, nada más, lo vertías en el molde,
lo metías al horno y ya está, sin más, cero fricción. Aparentemente el producto pues era perfecto, pero veían que las ventas que tenían en el mercado pues no eran tan buenas, ¿no? Y la marca pues no podía entender eh, por qué, ¿no? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Pensaron en si se trataba del sabor, no sé, quizá no estaba tan bueno como pensaban, eh, o quizá habría alguno mejor en el mercado, pero al final se dieron cuenta de algo. Contrataron a un psicólogo que realizó una investigación de mercado y descubrió que en realidad lo que le pasaba a los clientes es que se sentían culpables porque hacer esos bizcochos era demasiado fácil. No tenía nada que ver con el sabor, ni con la textura, ni nada así, ¿no? No podían llegar a una reunión familiar y decir que ese era su propio bizcocho si solo le habían añadido agua, ¿no? Fijaros qué descubrimiento, ¿no? Sin embargo, si añadían 2 huevos frescos y una cantidad de leche, ahí sí sentían que el bizcocho lo habían hecho ellos. Así que bueno, esta marca acabó lanzando al mercado una nueva fórmula, quitando los huevos y la leche de ese preparado, de esos polvos, y de repente sus ventas crecieron y ganaron cuota incluso a aquellas marcas que solo utilizaban agua. Fijaros qué antiintuitivo, ¿no? Qué contraintuitivo, agregar fricción al proceso fue mejor que hacer un producto más sencillo para los usuarios, ¿no? Cuando el bizcocho en sí salía con el mismo sabor y con la misma textura. Más ejemplos. Las marcas de coche suelen dejarnos configurar nuestro vehículo, ¿no? Elegir los colores, las llantas. Y de esta forma parece que el coche es un poquito más nuestro, ¿no? A medida que lo vamos construyendo. Aquí tenemos el ejemplo de BMW, en el que bueno, no solo podemos configurar al inicio las características del motor y más técnicas del coche, sino que a continuación podemos configurar las características pues, más estéticas de ese coche, ¿no? Podemos, además, nos va dando feedback la herramienta visual y podemos ir viendo todos esos elementos que vamos configurando, ¿no? Personalizando tanto del exterior como del interior del coche. Incluso podemos guardar nuestra configuración, ¿no? En cierto modo, es como si estuviéramos ya guardando nuestro coche, ¿no? Y esto está muy relacionado, también muy ligado, este efecto, con un efecto que en psicología llaman el efecto dotación, que es eh, cuando sentimos que algo es nuestro, que sentimos que ya lo poseemos o de verdad lo tenemos, puede ser ambas opciones, ¿no? Tanto lo tengo como siento que ya lo tengo, tendemos a atribuirle más valor por el hecho de poseer ese objeto, ¿no? Y el configurador, guardar la configuración de alguna forma, consiste en que sintamos que ese objeto ya es un poquito más nuestro. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo aplicar este efecto IKEA. Lefties nos permite personalizar algunos productos, algunas ropas, incluyendo bordados o parches, ¿no? O escribiendo incluso el mensaje que queramos. De esta forma, mientras vamos confeccionando nuestra camisa, vamos apegándonos a nuestro diseño y aumenta ese valor percibido. Y esta personalización de nuestra ropa nos cuesta además un importe extra en nuestra compra, ¿no? En nuestro ticket de compra. Y bueno, al final lo mismo, ¿no? Involucrar al consumidor para que diseñe o confeccione el producto agrega un valor emocional que no tendría al comprar una camiseta estándar y crea ese vínculo con el producto que va a hacer que esa persona esté dispuesta a pagar más por algo que ha construido por sí misma. Otro caso muy interesante es el del propio IKEA, ¿no? Y no solo en la propia cuestión de armar sus muebles, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no? IKEA tiene también en la parte digital varias herramientas de planificación en las que podemos simular una estancia real y nos permiten personalizar, pues, por ejemplo,
como en este caso nuestra cocina, ¿no? Nuestro salón, intentando recrear cómo sería la habitación o ese espacio si formase parte de nuestro hogar. Y además incluyen todo tipo de detalles como los tiradores, incluso la ropa dentro de los armarios, para que sintamos aún más real esa experiencia. Y de nuevo, a medida que vamos configurando nuestra cocina, hay más posibilidades de que estemos dispuestos a comprar debido al esfuerzo que hemos invertido en hacer ese diseño. Además, tienen una herramienta creada con inteligencia artificial que mezcla también realidad mixta, que nos permite escanear nuestra propia vivienda, ¿no? desde nuestro móvil, para crear esa réplica de nuestra casa, ¿no? Y así en 3D poder añadir, jugar con los muebles, guardar los diseños, ver el presupuesto, incluso comprar, ¿no? Desde la herramienta, ¿no? Vamos pasando por todo ese proceso. Y este es un ejemplo extraordinario porque no solo han conseguido que estemos más predispuestos a comprar esos muebles por todo el esfuerzo que hemos invertido, ¿no? En colocar sus muebles, adaptar todas las medidas, sino que además no hay mejor manera de tangibilizar ese valor que nos están dando esos productos o que nos van a dar en el futuro que viéndolos en nuestra propia casa, ¿no? Es como si el mueble de verdad ya estuviera en nuestra vivienda, ¿no? Como si ya lo tuviésemos. Y de nuevo estamos jugando también con ese efecto dotación. Vemos otro mecanismo, otro sesgo, otra heurística. El poder de lo gratuito, el power of free. El poder de lo gratuito, el power of free, lo que nos dice es que cuando algo es gratuito, tendemos a darle más valor que cuando no lo es. Parece que las cosas que son gratis se vuelven tremendamente atractivas. Sin pensar que aunque algo sea gratuito o bueno, que no nos vaya a hacer perder eh, dinero, sí que nos puede hacer perder otro tipo de cosas. Dan Ariely, en uno de sus libros, hacía una reflexión muy interesante. Preguntaba a sus lectores un par de cuestiones que me gustaría preguntaros también ahora a vosotros. ¿Cuántas veces te has dejado llevar por coger objetos en una feria de merchandising solo porque eran gratuitos y al final lo único que has conseguido es tener que cargarlos, llevarlos hasta casa para luego acabar tirándolos? U otro ejemplo, ¿alguna vez has hecho cola durante un montón de tiempo para conseguir un, no sé, donuts, un helado gratis con una promo sin pensar que todo ese tiempo que estabas invirtiendo en esperar, pues también era algo que estabas perdiendo, ¿no? Y que quizá pensado de forma racional, pues no merecía tanto la pena como pensabas. Bueno, os pongo ahí esos ejemplos, ¿no? También para la reflexión. Parece que cuando algo es gratuito, no somos capaces de ver las pérdidas que puede suponer tomar esa decisión, esa acción. Parece que nos cegamos de cierta manera y tendemos a comportarnos en muchas ocasiones de forma irracional. Vamos a verlo con un experimento que se realizó justamente para tratar de confirmar este efecto. Como decía, Dan Ariely y otros colaboradores montaron este experimento a través de montar dos stands en los que ofrecían dos tipos de chocolate. Unos más estándar de la marca Hershey's, los Kisses de Hershey's, quizás los conocéis, que en Estados Unidos pues bueno, es una marca bastante común, bastante corriente, más barata y más estándar. Y ofrecían también otro tipo de bombones que eran los de la marca Suiza Lindt, que bueno, en el caso de Estados Unidos, pues son unos bombones importados, son mucho más reconocidos por su calidad, son más caros también en el mercado. Seguro que estos sí que os son más familiares. El caso es que cada persona que se acercaba al stand solo podía llevarse un bombón. Así que bueno, luego, la primera parte de este experimento consistía en ofrecer esos dos bombones y primero pusieron los Lindt a 15 centavos, un valor pues muchísimo menor del que tenían en el mercado, y los Hershey's a un centavo.
Con estos precios, la mayoría de la gente elegía los bombones de Lindt. Casi uno de cada cuatro elegía esos bombones suizos, ¿no? Aproximadamente el 73%, mientras que el 27% de las personas que participaban en este experimento elegían los Kisses de Hershey's. En otra variable del experimento lo que hicieron fue reducir 1 centavo el precio de los bombones. Lo tenemos aquí. Ahora, los bombones de Lindt valían 14 centavos y los Kisses de Hershey's serían gratuitos. Fijaos, ¿no? Solo con esa variación de 1 céntimo. ¿Qué creéis que pasó? ¿Cuál creéis que fue el bombón que ahora eligió la gente? Pues sí, efectivamente, ahora la mayoría de las personas elegían los Kisses gratuitos, cuando en realidad la diferencia entre los dos productos de coste era la misma que en el anterior ejercicio. Parece que cuando algo es gratuito nos provoca tal carga emocional que dejamos de pensar de forma racional, olvidamos que nos estaban ofreciendo un producto con muchísimo más valor, que eran esos bombones Lindt a un precio mucho menor, y sin embargo, como el otro es gratuito, aparentemente no tenemos nada que perder y nos lanzamos a por el gratuito. Fijaos también qué fantástica esta forma de experimentarlo, ¿no? Es como idearon este experimento. Muy conocido también es el caso de Amazon y sus envíos gratuitos. En Francia decidieron poner los costes del envío cuando comprabas un libro a unos 14 céntimos. Solo 15 céntimos pues era un precio bastante barato, ¿no? Prácticamente irrisorio. Era como ponerlos gratis. Pero en realidad, como hemos visto en el anterior caso, ¿no? Que es importante, no eran gratis. En Francia 15 céntimos, recordamos, y en el resto de países, sin embargo, el coste del envío era de 3,95. Pero decidieron ofrecer envíos gratuitos a aquellas personas que comprasen 2 libros. De esta forma, si por ejemplo te estabas comprando un libro por 15 euros y agregabas otro de un valor parecido, pues bueno, estarías pagando unos 30 euros, pero tendrías gratis tus gastos de envío. Si no, pues en Francia, en el caso de Francia, pues estarías pagando 15 euros con 15 céntimos por llevarte ese libro con los gastos de envío. Bueno, irracionalmente, en el caso del resto de países, pues nos estaríamos llevando un servicio gratuito, pero racionalmente la realidad es que nos estábamos gastando el doble de dinero del que en realidad teníamos pensado gastar. Y esto fue lo que pasó. Cuando se recogieron los datos, vieron que en Francia, a pesar de que el coste del envío era bajísimo, 15 céntimos, la estrategia pues, no logró aumentar esas ventas, mientras que en el resto de países el envío gratuito fue un completo éxito. Las personas compraban 2 libros al menos para conseguir ese envío gratuito, cuando en realidad lo que provocaba era un gasto mayor en el ticket medio. Tim Hortons es otra cadena que ha recurrido mucho a este tipo de estrategia. Cuando abrió una de sus tiendas en Madrid, el día de la apertura ofreció desayunos gratuitos para esos primeros clientes que llegaban. Y esto provocó bueno, que los vecinos hiciesen cola desde las 5 de la mañana para hacerse con su desayuno. Y tras esto, bueno, también hicieron otra campaña en la que ofrecieron café gratuito todos los miércoles durante un par de meses, pues con el fin de que los usuarios conociesen su producto, ¿no? De romper esa barrera de entrada. En los productos digitales también es muy común este tipo de estrategia. Por ejemplo, muchos programas de diseño nos ofrecen pruebas gratuitas, ya sea a través de una prueba con límite de tiempo o nos dan acceso a ciertas funcionalidades pero otras no, para que hagamos uso del producto y podamos hacernos una idea de cómo será. Muchas veces es muy difícil, sobre todo en entornos digitales,
que el usuario establezca correspondencias entre la expectativa que tiene de ese producto y cómo va a ser en la realidad. Y esto, pues al final es una forma de rebajar fricción y hacer que el usuario pues dé ese pasito, ¿no? Se atreva a probar ese producto al reducir ese compromiso de entrada. Aquí en la pantalla pues os ponía un ejemplo de Figma, ¿no? Conocéis seguro todos Figma, y en este caso pues nos ofrece probar de forma gratuita su herramienta para trabajar en gestión de proyectos y de equipos, de Ficham, de forma pues gratuita. Al poder probarlo de forma gratuita, pues de nuevo lo que decíamos, la sensación es que no tenemos nada que perder por probar esta nueva herramienta. Aquí tenemos un ejemplo de una página web de una clínica dental que nos está comunicando sus servicios y recurre a la gratuidad para reducir el compromiso de la acción de esa primera visita, ¿no? De nuevo, reducimos esa sensación de compromiso. Pues no pierdo nada por ir, pedir presupuesto y ya está, ¿no? Cuando en realidad sí que estoy perdiendo un tiempo de acudir a la clínica y demás, ¿no? Pero otra vez parece que siendo gratuito no tenemos nada que perder. Y por último, me gustaría enseñaros este ejemplo de DeepL, que es un traductor de idiomas. Y en este caso, pues utiliza este recurso de la gratuidad para restar compromiso a la acción de descargar su aplicación. Es una manera de eliminar fricción para que el usuario decida tomar esa decisión de descargar el producto. Y la última de las heurísticas que quería que viésemos es el Goal Gradient Effect. Nuestra motivación, nuestra predisposición a completar una tarea aumenta cuando vemos que esa meta se encuentra cerca. Por lo que cuanto más cerca nos sentimos del final, más rápido vamos a querer ir para completarla. Si tuviésemos que establecer una metáfora, sería ese corredor de carreras que corre a un ritmo constante, pero que cuando ve que se acerca a la meta, acelera, ¿no? Y da ese sprint final para cruzar la meta. Y precisamente este fenómeno de aumentar los esfuerzos a medida que se avanza hasta el objetivo final es lo que conocemos como Goal Gradient Effect. La primera vez que se habló de este efecto fue gracias a un experimento muy sencillito realizado con animales que hizo Clark Hall. En los años 30 observó cómo las ratas corrían dentro de un laberinto hacia la meta, ¿no? Que es donde les colocaba este científico su recompensa o un trocito de comida. Y observando a las ratas se dio cuenta de que los animales aceleraban el ritmo progresivamente a medida que se acercaban hasta su recompensa. Después se vio que este comportamiento no solo funcionaba en animales, también en las personas. Muy famoso este experimento en el que se repartieron tarjetas de fidelización de una cafetería. Seguro que habéis visto este tipo de estrategia de fidelización. Y bueno, en este experimento lo que hicieron fue pues repartir este tipo de tarjetas a los clientes que compraban café, ¿no? Entonces recibían un sello y cuando completaban todos los sellos, pues recibían ese café gratis. En este experimento se confirmó que era más probable que la gente comprara más cafés a medida que se acercaban a la meta o a la recompensa, ¿no? A ese sello final para conseguir su café gratuito. Observaron exactamente lo mismo que había observado Hall con las ratas del laberinto. Y no solo eso, también observaron que no se trata tanto de la distancia real que yo tengo hasta esa meta, sino también de esa percepción que tengo sobre la distancia. Fijaros en estas dos tarjetas que tenemos en pantalla. Descubrieron que cuando entregaban la tarjeta con 10 huecos sin rellenar, como la que vemos a la izquierda, había la sensación de que la meta estaba más lejos, mientras que
Las personas que empezaban con una tarjeta de 12 sellos, con 2 huecos ya estampados, como la que tenemos a la derecha, tendían a sellar la tarjeta más rápido que las personas que tenían la tarjeta de 10 huecos de la izquierda. Fijaros, ¿no? Cuando en realidad la distancia absoluta entre las dos tarjetas es la misma. Son 10 sellos hasta llegar a la meta. Y esto es, bueno, lo que lo llamaron en este experimento, los científicos lo llamaron la ilusión de progreso, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo se aplica, ¿no? Este Goal Gradient Effect y cómo afecta esta ilusión de progreso. Aquí tenemos a Booking, ¿no? Este ejemplo de Booking. Booking tiene un programa de fidelización que tiene varios niveles. Cuantas más reservas hagamos, más subiremos de nivel. Cuando subimos de nivel, pues bueno, desbloqueamos ciertos premios como descuentos, reservas, desayunos gratis en algunos establecimientos, un servicio de atención mejor, etcétera. El caso es que Booking, para mantenernos motivados, pues bueno, visualiza estas acciones que vamos haciendo de una manera muy similar a la de las estampitas de la cafetería, mostrándonos pues esas acciones que llevamos hechas y las que nos quedan por hacer hasta conseguir el siguiente nivel. De esta forma, cuando ya vamos llegando a la meta de pasar de nivel, pues bueno, nos mantienen motivados a seguir haciendo reservas hasta rellenar todos los huecos, ¿no? Todos los objetivos y desbloquear ese premio. Tenemos también muchos ejemplos de aplicaciones de fitness, de deporte, de contar pasos, que también nos ayudan a establecer objetivos diarios o semanales para hacer deporte, ¿no? De esta manera. Tenemos aquí el ejemplo de una app llamada Activity Tracker, que nos muestra los pasos que llevamos, las calorías quemadas, los kilómetros y demás. Lo interesante aquí es que con este feedback de progreso y esa representación visual de cómo se acercan a su objetivo diario, los usuarios encuentran una mayor motivación para conseguir su meta de ser más activos. Además, hay otra heurística involucrada aquí, otro sesgo, que es la aversión a las pérdidas, ¿no? Somos especialmente sensibles a las pérdidas. Y estas aplicaciones nos muestran lo que vamos ganando, ¿no? Esa racha, ¿no? de varios días seguidos, y nos duele enormemente perderla, ¿no? Que es otra cosa que nos motiva también a seguir nuestro comportamiento, ¿no? En este caso, hacer ejercicio por no perder esa racha. Otro ejemplo de ING. Para animarnos a rellenar nuestro perfil, nos muestra el porcentaje que llevamos avanzado. Fijaros qué interesante. Fijaros cómo maneja esa ilusión de progreso, esa percepción que tengo hasta la distancia. Como la meta es lejana, nos lo divide en mini metas, ¿no? Quizá completar el último hito, pues hombre, está todavía muy lejos, ¿no? Estoy todavía a un 17% de un 100%. Pero sí puedo completar un primer objetivo y sentir esa satisfacción de haber completado o cerrado una tarea, ¿no? De esta forma vamos satisfaciendo nuestra necesidad de cierre cognitivo a través de esos mini objetivos. Vamos avanzando, ¿no? hacia la meta, ¿no? Fijaros cómo cuando yo tengo esa meta final tan lejana, el introducir pequeñas mini metas va a ayudar a que tengamos esa sensación de goal gradient de forma más frecuente y nos vaya empujando hacia adelante. Seguro que al escuchar estos ejemplos os han venido a la mente un montón de ejemplos de gamificación. Duolingo, por ejemplo, la aplicación de idiomas, que es especialista como ninguna en gamificar su app, pues utiliza también este tipo de barras de progreso para mostrarnos ese punto en el que estamos y darnos un empujoncito cuando estamos llegando al final de la lección. Y así mantenernos pues, más motivados. Incluso lo hace también cognitivamente. No sé si os habéis fijado, ¿no? Que parece que cuando llevamos un tiempo sin usar Duolingo, las lecciones son más fáciles de completar. Duolingo sabe que cuando estamos lejos de la meta, la motivación es menor y necesitamos ese empujoncito, ¿no? Por lo que ponérselo más fácil al usuario, si queremos que continúe su lección, pues va a ser más efectivo.
De hecho, la aplicación de Duolingo es un ejemplo en sí misma de cómo aplicar este efecto de Goal Gradient. En cada sección de material se divide en subsecciones, ¿no? Más pequeñitas, y cada una tiene sus propias barras de progreso para seguir avanzando. También juega con la aversión a la pérdida que hablamos antes de las rachas, ¿no? Nos ayudan a mantener la motivación, ¿no? En ejemplo, estas rachas, ¿no? Perder una racha significa poner el contador a cero, ¿no? Perder todo el esfuerzo que hemos invertido y que hemos visto en el caso de la primera heurística del IKEA Effect, que nos duele muchísimo, ¿no? Y que tendemos a valorar más ese esfuerzo invertido. Entonces, perder esa racha es como lo peor del mundo. Un último ejemplo, el de Uber. También es muy interesante. Curiosamente, Uber no nos muestra esta sensación de progreso al rellenar sus formularios, ¿no? Que es algo que utilizan muchas aplicaciones, sino en el momento de esperar a que llegue nuestro coche. Hay un elemento muy importante en este caso, que es la incertidumbre de no saber cuándo llegará el coche que estamos esperando. Para que el tiempo pase un poquito más rápido, Uber lo que ha hecho ha sido mostrarnos esa animación del coche llegando a nuestro lugar a través del mapa mientras se van descontando los minutos que quedan para que llegue el Uber. Este progreso hasta que llega a nuestra ubicación y los minutos que van descontándose hace que cambie nuestra percepción del tiempo al estar esperando, ¿no? Cuanto más se acerca el Uber, más deprisa parece que se pasa el tiempo para que llegue, ¿no? Mientras el pasajero espera. Como decíamos, existen muchísimos más mecanismos, heurísticas, sesgos cognitivos. Se dice que hay más de 200 ya estudiadas, fijaros todo lo que tenemos por aprender, pero bueno, esto no significa que no existan más. Estamos en constante evolución. Los científicos del comportamiento siguen estudiando, experimentando para entender cómo todo este complejo funcionamiento de toma de decisiones que tiene nuestro cerebro funciona y bueno, probablemente este número crezca enseguida. Aquí os enseño una muestra de muchos de estos sesgos que están registrados ya y bueno, lo que veis, nos queda un montón por aprender. Y me gustaría dejaros esta infografía llamada Cognitive Bias Codex, que es de Design Hacks, que es una recopilación bueno, casi eso, no son los 200, pero se acercan mucho. Y bueno, esta enorme lista la podéis encontrar en internet si tenéis curiosidad y queréis conocer algo más sobre mecanismos, más de los que hemos visto hoy, que por supuesto no caben todos en esta presentación tan cortita. Y bueno, la cantidad es enorme, ¿no? Es difícil sabérselos todos. Además, como hemos aprendido hoy, nuestro cerebro tiene una capacidad de procesamiento bastante limitada y sería un enorme esfuerzo aprendérnoslos todos, ¿no? Lo importante no es sabérselos de memoria, sino saber de dónde vienen, entender la base científica, los experimentos que los sustentan y de ahí sí así aplicarlos con sentido en nuestros diseños. Y bueno, parece que aplicar behavioral pues, o diseño del comportamiento pues bastaría con coger uno de esos sesgos y pegarlo en nuestro diseño. Pero bueno, el proceso en realidad es un poquito más complejo, un poquito más elaborado. Para nosotros es algo más parecido a esto, ¿no? A estas tres fases. Haríamos un análisis comportamental, veríamos lo que está sucediendo, crearíamos unas hipótesis, unos modelos y luego los validaríamos. Y es lo que me gustaría ver para terminar, ¿no? Cómo sería ese proceso paso a paso, un poquito de forma resumida, presentároslo hoy. En primer lugar, lo que decíamos, realizaríamos un análisis comportamental en el que tratamos de entender cómo el usuario toma decisión, ¿no? Esa decisión que estamos analizando, observando su comportamiento, revisando datos comportamentales de analítica, cuántos segundos se queda mirando esa pantalla, dónde hace clic. Si tenemos mapas de calor nos serían muy útiles. En qué momento se abandona. Exploraríamos teorías relacionadas, ¿no? También lo que estamos viendo en esta clase, ¿no? Si hay algún sesgo que puede estar impactando en cómo se está comportando ese usuario. Revisaríamos investigaciones previas,
experimentos que se hayan realizado sobre ese tema o que nosotros mismos hayamos podido hacer en anteriores proyectos. Consultaríamos papers, ¿no? ¿Qué dice la ciencia al respecto de ese comportamiento, ¿no? Os sorprenderíais de verdad todo lo que ya está estudiado en el terreno académico y que nos puede ayudar mucho a la hora de diseñar. Y bueno, veríamos todos estos datos, haríamos ese análisis, entendemos cómo se está comportando el usuario, revisaríamos esos datos, nos documentamos y entendemos por qué esa persona está actuando de esa manera y no de otra. Después, establecemos cuál es el comportamiento deseado, definimos hipótesis y diseñamos esas propuestas en base a las hipótesis, que pueden ser tanto para empujar a un comportamiento como para frenarlo, ¿no? También podemos sesgar al usuario, ¿no? Cuando queremos que tome una decisión reflexionada para que elija mejor. Y bueno, al final se trata todo de eliminar fricción, ¿no? Hacer que esa opción sea más sencilla dentro de ese contexto en el que el usuario está actuando, ¿no? Y provocar ese comportamiento que tenemos como objetivo. Y por último, sería el momento de validar esas hipótesis. Y la manera por excelencia de behavioral es experimentando, ¿no? Ponemos a competir esos distintos modelos que hemos elaborado con participantes asignados de forma aleatoria a través de experimentos controlados, observamos los datos, analizamos y de ahí ya vamos a poder determinar pues, cuál sería ese modelo ganador y aquel que vamos a poner en producción para todos nuestros clientes. Y por supuesto este proceso se podría repetir para iterar el diseño pues, múltiples veces. En resumen, hemos aprendido hoy que es Behavioral Design, que es Behavioral Economics. Hemos aprendido cuáles son algunos de sus conceptos clave, cómo nuestro cerebro trabaja, ¿no? Que no siempre es tan racional como pensamos. Ahora sabemos que si entendemos el comportamiento de los usuarios y cómo toman decisiones, también seremos capaces de diseñar mejores productos y servicios. Y como hemos visto, pues bueno, también tenemos esas heurísticas. Hemos visto 3 ejemplos de heurísticas de sesgos cognitivos que nos pueden ayudar a la hora de implementar nuestros diseños. Y nada más, esto ha sido todo. Muchísimas gracias.